En la lección número 7, que es la que vamos a estudiar durante esta semana, vamos a estudiar, Pastor Dani Perla, un tema que en el pensamiento de Pablo es fundamental. Si ya lo es la cruz de Cristo, este va a ser, quizá podríamos decirlo, como un binomio que se necesita, sí o sí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la victoria de Cristo sobre la muerte. Así que vamos a hablar hoy sobre una tumba sellada, en este día domingo, y vamos a pedir a Dios su dirección para que podamos aprender las lecciones que tenemos para este día. Vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, estamos agradecidos por las verdades que nos has revelado en tu palabra y que hemos estudiado ya hasta este momento, y ahora queremos aprender, contemplar, maravillarnos con la revelación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, para el tema de esta semana, quizás me planteo algunas cuestiones, especialmente para hoy, pero quizás para comenzar con esta pregunta. ¿Por qué es tan importante la resurrección si nosotros ya hemos dicho la semana pasada que la cruz de Cristo es fundamental en el universo, pero ahora este segundo paso, si puedo decirlo así, en palabras humanas, ¿qué nos dice sobre lo que se logró en la cruz del Calvario? Bueno, Cristo logró la victoria en la cruz del Calvario sobre el enemigo porque Él nunca pecó. Y entonces logró ponerse como nuestro sustituto y recibir la ira de Dios contra el pecado. Pero también Él tenía que mostrarnos un camino a través del cual nosotros podíamos también salir vencedores de la muerte, y por eso Jesús resucitó. Y el apóstol Pablo tiene toda una teología sobre la resurrección de Cristo, y él dice, si Jesús no resucitó, pues tampoco nosotros vamos a resucitar, y si no resucitó y nosotros no vamos a resucitar, entonces todo lo que estamos haciendo es en vano. En realidad, la vuelta a la vida, que eso es la resurrección, la vuelta a la vida de Cristo después de haber padecido por nuestros pecados, es fundamental para el Evangelio, fundamental para la salvación, para todo lo que la iglesia hace de ahí en adelante. Y ahora, pastor, en el relato evangélico encontramos que los enemigos de la verdad, el enemigo principalmente Satanás, pero luego los que fueron envenenados por Satanás y se dejaron conducir por él, se toman muchas molestias para hacer algunas cosas, y queremos explorar el significado de esto y cómo esto nos ayuda a nosotros a comprender lo que Jesús logró o lo que significa la resurrección para nosotros y esa victoria. En San Mateo capítulo 27 quiero decir, en los versos 62 al 66 aparece el relato de la siguiente manera. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel mentiroso estando en vida dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pastor, en este sentido, en primer lugar, ¿por qué lo que están haciendo estos líderes demuestra que de alguna manera creían algo, tenían algún temor de que lo que Jesús representaba y hacía y decía se fuera a cumplir, en primer lugar? Pero en segundo lugar, ¿qué significa el hecho de que cómo ayuda esto para más adelante demostrar que fue una resurrección real y no una mera, vamos a decir, una conspiración como algunos creen todavía hasta el día de hoy? Correcto. Mira, yo creo que este relato de hecho es extraordinario porque demuestra tanto el prejuicio humano, pero a la vez demuestra el poder de Dios que no puede ser negado. Amén. Recordemos que todos los milagros de Jesús, y son unos 35 milagros que encontramos en los evangelios, todos esos milagros, ni uno pudo ser negado. Lo atribuyeron los líderes religiosos a otro poder y decían, no es el poder de Dios, es del diablo. Pero no pudieron decir, no, ese milagro es mentira,
que era ciego y ahora dice que ve. Eso es mentira, él no era ciego. No, es que todos los milagros de Jesús eran innegables. Pero aquí estamos hablando acerca de su propia resurrección. Recordemos que ya Jesús había resucitado a algunas personas. Y a mí me llama la atención que ellos dicen, nos acordamos que aquel mentiroso. Ahora, si es mentiroso, ¿por qué están preocupados? Porque están preocupados. ¿Por qué hacerle caso? Es que ellos no podían negar y ellos definitivamente presintieron que las palabras que Jesús había dicho acerca de su resurrección, de su vuelta a la vida, iban a ser ciertas, iban a ser verdad. Esto hace que ellos vayan donde Pilato, y al asegurar, al darle una guardia, al sellar la piedra, entonces eso hace que hubiera sido más difícil, imposible para los discípulos, porque eso es lo que ellos estaban diciendo, sus discípulos vayan de noche. Ahora, si ponen ahí una guardia, si sellan, que el sello romano no era tanto si era difícil de romper, sino era lo que representaba. Es como hoy la bandera de un país, que no puede venir nadie y agarrar la bandera y patearla así sin consecuencia. Ahora, el sello significaba, aquí nadie entra, nadie sale. De paso, esa tumba era una tumba, yo creo que ya lo mencioné también anteriormente, que los ricos eran enterrados en cuevas. Así que ahí había que rodar una piedra y esa piedra, al ponerle el sello romano, representaba el poder del hombre, representaba la autoridad humana. Pero recordemos que al final todos estos líderes religiosos y Roma solo son instrumentos de alguien más a quien ellos no podían ver porque los estaba manejando, que era Satanás. Así es. O sea, esto es Satanás, quien en realidad tenía miedo, quien en realidad estaba detrás de esto, pensando que iba a retener a Jesús para siempre en la tumba, era Satanás. Y él reclamó autoridad sobre esa tumba y puso todo eso. Pero eso lo que hizo fue hacer aún más innegable cuando ya leemos el relato que él ha resucitado. Amén. Y bueno, y eso es glorioso. Además, no creo que ningún discípulo hubiera estado en la disposición de ir a robar el cuerpo. Honestamente, la posición que encontramos de los discípulos después de la crucifixión es una posición en la que el miedo y la incertidumbre está reinando, pastor. Pero ahora, en este sentido, pastor, ¿por qué nosotros, o más bien no por qué, la pregunta la voy a cambiar, es cómo nosotros podemos apropiarnos de esta realidad, de la evidencia que tenemos de la resurrección de Jesús para aplicarlo a nuestra propia vida? Le hago la pregunta porque me sorprendió una vez, caminando por la calle una señora con otras creencias, pero me impresionó lo que dijo. Dijo, hoy es día del Señor, como por eso digo otras creencias, hoy Cristo ha resucitado, hay que estar felices. Lo dijo en voz alta. Y luego me quedé pensando, es cierto, ¿por qué nosotros a veces no nos apropiamos de esa gran verdad y no vivimos de acuerdo a esa gran verdad? Bueno, lastimosamente vivimos sin esperanza y por eso tenemos tanto pánico a la muerte. Pero si nosotros sabemos que Jesús murió y resucitó, amén, sabemos que también ese es el destino de los creyentes. Por eso cuando un creyente muere o nosotros enfrentemos nuestra propia muerte como creyentes, no lo vamos a hacer con desesperación total. Si hay tristeza, si hay lágrimas, somos humanos, hay vacío, hay muchas cosas que ya no se van a poder realizar, obviamente, pero hay esperanza, hay consuelo, hay fortaleza, y eso lo da precisamente el hecho de que Jesús venció a la muerte. Pero yo quiero tal vez solo recordar por qué Jesús entró allí, a esa tumba. Recordemos nosotros, Jesús es vida. Él dijo, yo soy la vida. Cuando uno lee San Juan capítulo 1, dice, yo soy la luz. Él es el que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Él era el verbo, Él era Dios. Él es vida. Nada que exista fue hecho sin Él. Amén. Él es creador, Él es Dios. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo la vida? ¿Qué está haciendo la luz? Adentro de un lugar donde hay muerte, donde hay oscuridad, donde no hay nada, donde lo único que hay es la nada. ¿Qué está haciendo Jesús allí? Y precisamente Jesús entra a ese rincón de la muerte, a ese lugar, siendo Él todo lo que ya mencioné, para destruir
al imperio de la muerte. Amén. Y esas son buenas noticias para nosotros. Jesús, así como en la cruz del Calvario, Él tomó nuestros pecados y fue nuestro sustituto, así en la tumba, Él entra a ese lugar con un gran propósito específico, y es destruir, conquistar a la muerte, conquistar al que tenía el dominio sobre la muerte. Por eso Satanás tenía tanto miedo. Si ya recordamos que desde que Moisés resucitó, él quería impedir eso. Ahora que Jesús era el cumplimiento de todas las promesas, Él también quiso impedir eso. Pero aún el poder del diablo, bueno, creo que lo vamos a ver el día de mañana, cómo sucedió. Así es. Pero por eso, mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que saber que alguien entró a donde estaba el reino de la muerte, de la sombra, de la nada, y lo conquistó a favor de todos nosotros. Amén. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que nosotros tengamos en nuestra visión del mundo siempre presente lo que Cristo logró, y que para Él en realidad no hay tumba sellada. Él derrotó la tumba sellada que le pusieron a Él, la piedra que estaba ahí, el sello de Roma. Todo el poder satánico y humano fue derrotado en ese día tan especial. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque Jesús es nuestra única esperanza, nuestro único consuelo de que vamos a salir de las tumbas así como Él salió. Gracias, Padre, porque hay poder en su palabra, hay poder en su vida. Gracias porque Él entró hasta las sombras, la oscuridad, a la nada, a fin de poder darnos a nosotros una esperanza. Permite que esto nos consuele y nos ayude en momentos de dificultad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.